Una casa inundada en el estado de Washington lleva a las autoridades a hacer un descubrimiento espantoso. Nunca se puede imaginar lo que una persona atraviesa. Empiezo a pensar también en su familia y en lo que están sintiendo al saber lo que ella pasó en los últimos momentos de su vida. El caso desenterraría más pistas que, en última instancia, conducirían al arresto de un asesino. A principios de agosto, una persona que vivía en un townhouse en Lake City, Washington, llamó a su arrendador creyendo que una llave de agua había quedado abierta en un baño, lo que inundó la unidad. El vecino dijo que de 2 a 3 pulgadas de agua cubrían los pisos. Parte del techo se había derrumbado y se cortó la electricidad. Cuando el arrendador accedió a la unidad desde el techo, se hizo el horrible descubrimiento. Una joven fue encontrada sin vida en el baño, boca arriba, con lo que parecía ser lesiones en el cuello, y su cuerpo estaba posicionado de una manera inusual, como si sus piernas hubieran sido colocadas con los pies juntos y las rodillas hacia afuera. La policía de Seattle trabajó en la investigación como un homicidio y, según se informa, pasó horas revisando la unidad en busca de más pistas. Una de esas pistas sería un video de seguridad del hogar que mostraba a un hombre entrando a su casa cargando víveres con una joven, y luego el hombre fue visto saliendo solo mientras sacaba algo de debajo de su camisa. Las autoridades dicen que el hombre visto saliendo de su townhouse era Andy Chu, de 25 años. Después de dejar su townhouse, supuestamente fue a un hospital local. El 11 de agosto, la policía recibió un informe de un paciente en el centro médico de la Universidad de Washington que supuestamente manoseó el pecho de una enfermera e intentó jalar su cabeza hacia abajo enganchando la parte posterior de su cuello. Ese paciente era Chu, quien había sido llevado al hospital por sus amigos debido a un comportamiento errático y psicótico. Finalmente, sería arrestado por la policía allí, y su informe de arresto revelaría más detalles horribles. La víctima fue identificada como alguien cercano a Chu, su novia, Zoe Sunan, de 25 años. Zoe, que supuestamente vive en Hawái, estaba visitando a Chu antes de su cumpleaños. Cuando las autoridades descubrieron el cuerpo de Zoe, ella estaba posada en una posición de mariposa con la garganta cortada. Chu le diría a la policía que pensaba que podría haber matado a su novia. Supuestamente, les dijo que tenía un recuerdo de haberla estrangulado, torcido el cuello y mantenido bajo el agua, ya que pensaba que le había roto el cuello y recordaba que sangraba por la nariz. Según el fiscal, Zoe fue encontrada boca arriba, cubierta de sangre con una bolsa de hielo en el cuello y un pequeño bloque detrás de su cuello que sostenía su cabeza. Con un recuerdo aparentemente confuso del homicidio espantoso, Chu le dijo a la policía que recordaba haber sacado el cuerpo de Zoe de la bañera y colocarlo en el suelo. Según el affidavit de arresto, Chu intentó revivir a su novia esparciendo polvo de azaí por todo su cuerpo y colocando un objeto similar a una pelota de golf en su boca para arreglar su mandíbula. Luego, supuestamente intentó hacerle resucitación cardiopulmonar, RCP. La policía se preguntó por qué Chu atacó y agredió a su novia, y él supuestamente dijo que no estaba claro, pero agregó que ella estaba actuando de manera extraña y lo atacó. Los investigadores dicen que él no pudo o no quiso describir el ataque y negó que estaban discutiendo en el momento del homicidio, pero la policía notó que tenía moretones y abrasiones en los nudillos, las rodillas, las piernas y los codos. Chu admitió a la policía que había consumido MDMA o Molly y había fumado marihuana con Zoe. Un médico forense confirmó que la causa de la muerte de Zoe fue asfixia por homicidio. Este caso es absolutamente horrible, pero una cosa fue la naturaleza espantosa en la que murió la víctima. Garganta cortada, estrangulación,
torciendo su cuello, sosteniéndola bajo el agua. ¿Qué opinas de todo eso? Cada vez que hablamos de estos casos, y hablamos de ellos mucho, ninguno de nosotros se vuelve inmune a la brutalidad. Andy Chu, el acusado en este caso, le dijo a las autoridades que había tomado MDMA y fumado marihuana. ¿Cuánto crees que el uso de drogas pudo haber influido en que Andy Chu supuestamente cometiera este crimen, dado que incluso colocó un objeto similar a una pelota de golf en su boca y esparció polvo de azaí por todo su cuerpo? Bueno, escuchamos sobre personas que toman MDMA todo el tiempo y ciertamente no escuchamos que eso resulte en un asesinato brutal de otra persona. Así que creo que hay preguntas que deben hacerse sobre si el MDMA o cuánto MDMA y las drogas jugaron un papel. Y creo que una de las preguntas que las autoridades y sus propios abogados querrán saber es cuál era su estado mental fuera de las drogas. ¿Es este un individuo que tenía problemas de salud mental independientemente de las drogas que estaba tomando? Porque sería un gran salto argumentar que solo porque un individuo estaba bajo los efectos del MDMA o cualquiera de las drogas que hemos escuchado que muchas personas toman, eso resultaría en una acción tan brutal de su parte. Y lo que me llamó la atención es que vemos muchos casos de violencia doméstica, Andy Chu y Zoe, donde entran a su townhouse con una bolsa de víveres, solo para que Chu salga de la casa solo mientras Zoe queda muerta en su apartamento. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esas imágenes escalofriantes del video de la cámara Ring que los muestra entrando a su apartamento, y luego la tragedia que sucedería después? Bueno, quiero decir, si aceptas lo que dice, él dice que algo ocurrió dentro de la casa que provocó estos eventos y tiene lesiones que son consistentes con algún tipo de lucha entre él y la mujer que finalmente mató. Así que, sabes, es preocupante porque, en primer lugar, para los fiscales, afortunadamente tienen ese metraje porque establece que es la última persona que la vio con vida y también indica que no hay nadie más entrando o saliendo de esa casa, lo que descarta a otros sospechosos potenciales. Creo que lo que es inquietante es que parecen estar entrando con víveres de manera bastante casual, y es solo cuando él sale de la casa, y no es hasta que los vecinos notan, creo, que el agua está corriendo, que las autoridades llegan al lugar y encuentran su cuerpo muerto en el apartamento. Y volviendo a la naturaleza horrenda del asesinato, ¿crees que los dos pudieron haber tenido violencia doméstica previa en su relación? No lo sé. ¿Sabes? Generalmente, cuando oímos sobre estos casos, lo primero que escuchamos es que hubo múltiples incidentes domésticos previos, y no hemos oído eso. No significa que no haya sucedido, pero no lo hemos escuchado. Y una de las otras cosas que destaca es recordar la razón por la que él termina en el hospital, momento en el cual la policía eventualmente llega al hospital para arrestarlo, es que sus amigos notaron que no estaba actuando como él mismo. Sus amigos notaron que estaba actuando de manera bastante peculiar y, de hecho, cuando él va al hospital, supuestamente toca inapropiadamente a una enfermera. Así que supongo que cuando escuchas de amigos y familiares, van a decir que este no era el comportamiento típico de este joven. Y, nuevamente, no lo sabemos. Pero esa es solo mi suposición sobre lo que podríamos escuchar en el futuro. Y parece que los abogados defensores pueden tener mucho con qué trabajar en este caso. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre las rutas de defensa que un abogado podría intentar usar para defender a su cliente? Es una gran pregunta, y tienes razón, hay muchas avenidas que pueden explorar. Una de las avenidas potenciales es algún tipo de defensa propia, aunque creo que tendrán un poco de problemas con eso, porque uno tendría que esperar que ella actuara tan violentamente hacia él que requeriría que él actuara de manera tan violenta que terminó matándola.
Creo que hay muchas áreas que la defensa explorará sobre qué tipo de persona era cuando no estaba bajo los efectos de las drogas y qué tipo de persona era cuando las estaba usando. Ten en cuenta también que cuando alguien toma drogas voluntariamente o alguien usa alcohol voluntariamente y se pone al volante, no es un pase libre de la cárcel, porque tomaste la decisión de usar drogas o alcohol, y eso te llevó a cometer un crimen violento. Aquí, sin embargo, es un poco inusual porque no es lo que esperarías de alguien que está usando MDMA. Los fiscales dijeron que la fianza de Andy Chu es de $5 millones, pero ¿te sorprende que le hayan otorgado fianza en este caso? Hablamos de esto todo el tiempo y digo lo mismo. Si esto fuera en la ciudad de Nueva York, estaría en prisión preventiva, no habría fianza, no habría opción para que saliera. Con eso dicho, puede haber alguna expectativa de que $5 millones es una cantidad que no podrá pagar, o que si puede pagarlo, garantizará su regreso a la corte, lo que significa que no se va a alejar de esa cantidad de dinero, que perdería si no se presenta a la corte. Siempre me parece sorprendente, especialmente en un crimen de esta magnitud, que un individuo no sea puesto en prisión preventiva como normalmente esperaríamos en Nueva York. Y volviendo de nuevo al aspecto de las drogas en este caso, ¿crees que es plausible que quizás Andy Chu simplemente tuvo un brote psicótico y que eso causó, incluso leyendo el informe de arresto, cómo decía que no sabía si había matado a alguien, pensaba que había matado a alguien? ¿Qué opinas de esas declaraciones que hizo a la policía y cómo se relacionan con las drogas que supuestamente estaba usando antes de cometer este crimen? Claro, creo que, en cierto sentido, el hecho de que lo llevaran al hospital puede ser algo positivo para la acusación y o la defensa, porque pueden hacer análisis de sangre, y eso puede ayudar a determinar qué, si acaso, había en su sistema. Ten en cuenta, Elizabeth, que si no hay drogas en su sistema, entonces no tiene un argumento de que estaba bajo los efectos del MDMA en el momento en que cometió este crimen atroz. Así que creo que las declaraciones que hizo son similares al tipo de crimen que cometió, bastante peculiares algunos de sus comportamientos, además del asesinato. La idea de que pensara que, en una de sus declaraciones, colocó un objeto del tamaño de una pelota de golf en su boca con la esperanza de ayudarla a sobrevivir, lo cual es algo que una persona racional nunca haría. Así que, creo que todas estas cosas, lo que los análisis de sangre mostrarán, si es que hay análisis de sangre, serán bastante reveladores sobre la dirección que tomará la acusación y la dirección que tomará la defensa. Y creo que no puedo enfatizar lo suficiente lo horrible que es este caso, cómo se pudo haber sentido la víctima en sus últimos momentos, donde tal vez, no lo sabemos, ¿estaba ella participando en el uso de drogas también? No es que eso justifique nada, pero en sus últimos momentos ella voló de Hawái a Seattle para estar con su novio y luego nunca regresa a casa. Termina muerta, sin vida y de una manera tan espantosa y horrible. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre los últimos momentos de la víctima en este caso, dado que murió de una manera tan horrenda? Nunca se puede imaginar lo que una persona atraviesa. Empiezo a pensar también en su familia y en lo que están sintiendo al saber lo que ella pasó en los últimos momentos de su vida. Y, nuevamente, habrá una autopsia que le dirá a los investigadores si estaba bajo los efectos de drogas, cuántas y cuánto estaba usando, si hubo alcohol involucrado en absoluto. Pero, ¿sabes? Es difícil imaginar un escenario sin pensar en lo que una víctima podría haber sentido en los momentos en que ve su vida desvanecerse. Y eso vuelve al acusado y a la brutalidad de sus acciones, la falta de compasión y la completa y absoluta brutalidad de quitarle la vida a alguien bajo las condiciones en las que lo hizo. Andy Chu fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Zoe Sunan.
También fue acusado de asalto en primer grado por agredir a la enfermera. Sigue tras las rejas con una fianza de $5 millones y su próxima fecha de corte programada está prevista para el 28 de agosto.